Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más les doy la bienvenida. Y pones el deseo en el Señor. Mi deseo es que ustedes, al igual que yo, salgamos bendecidos con la escuela sabática. Por eso mi cometido, como cada semana lo comento, es compartir con ustedes esto que es el estudio. Vamos a hacer el comentario de la escuela sabática de la lección número 8, que ya nos toca hoy para este 14, para este 21 de mayo. Fruto en toda buena obra. Ese es el título de nuestra escuela. Fruto en toda buena obra. Y quisiera comenzar leyendo una porción de lo que hoy nos toca leer, bueno, que nos toca leer hoy sábado, que es capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, del verso 1 en adelante del libro de los Colosenses, o de la carta de Pablo a los Colosenses. Solo una parte. Dice, ¿se puede haber resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la escuela sabática, es una escuela de verdad interesantísima, es una escuela que está muy ad hoc a lo que hoy necesitamos saber como iglesia. Y bueno, el asunto es crecer en obras, crecer en buenas obras, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, según Colosenses capítulo 1, verso 10 de este libro de Colosenses. Ese es el propósito, bueno, el énfasis de la lección es crecer en buenas obras. Este es el asunto que vamos a tratar ahora, crecer en buenas obras. Y el objetivo, recuerden que tenemos que contestar 3 preguntas. La pregunta es ¿qué? Y lo que vamos a hacer nosotros es vamos a descubrir, hermanos, vamos a descubrir el método que el apóstol Pablo utilizó ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a descubrir? Para revisar o para distinguir, vamos a distinguir vamos a revisar el método que utilizó el apóstol Pablo para distinguir si las enseñanzas carecen de validez o son ciertas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simple y sencillo, a través de los resultados. Dice que el buen árbol por sus buenos frutos se conoce. Así es como lo vamos a hacer. En realidad, lo que es nuestro objetivo está ahí marcado. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Sí? Como el método que utilizó Pablo. ¿Para qué? A descubrir. ¿Para qué? Para distinguir, ¿sí? Para distinguir si las enseñanzas carecen de validez o son ciertas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los resultados. Vamos a ver el árbol, el fruto, y de ahí vamos a distinguir si es o no es. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Miren, hermanos, la narración está bastante interesante. Ustedes cuando la lean, porque recuerden que estamos haciendo un comentario y no la escuela sabática, si no les leería toda la narración, ustedes se van a dar cuenta de varias cosas. La primera es que se van a dar cuenta que el discípulo manifiesta la renovación de su mente en la práctica de la vida cotidiana. Fíjese bien, vamos a ver lo que estaba pasando en Colosas. La iglesia de Colosas, hermanos, la iglesia de Colosas está teniendo una situación, está viviendo algunas cosas. Esta iglesia de Colosas, ellos todavía traen un pasado pagano que no se pueden deshacer de él, no lo han desterrado de su vida, no lo han quitado. Pablo les está diciendo, les está hablando que presenta a Cristo como un agente creador con el Padre, junto con el Padre. Está eliminando la idea de que lo material era malo. Ellos están insistiendo o están trazando un camino desarticulado entre Jesús en su cuerpo y en su espíritu. Eso es lo que tratan de hacer ellos. Desarticulan al Jesús terreno y al humano del ser divino. Ellos lo que se le conoce como dualismo. Este dualismo entonces es que creen que Cristo es espíritu y que se depositó solo en un cuerpo, pero que es independiente. Pablo no. Pablo le está diciendo que es íntegro totalmente. Tanto su cuerpo como su espíritu son íntegros. Y él les está enseñando eso. Él es totalmente humano, ¿sí? Y en su cuerpo, en su carne, ¿sí? Él trae la redención. Él les trae la redención. Es decir, su carne no excluye su divinidad, sino que Él es íntegro totalmente. Él tiene que ser Dios para poder traer la redención.
pero tiene que ser totalmente humano para poder sufrir y aprender todas estas cosas. Los colosenses están viendo o están actuando con algunas acciones y ellos están construyendo un sistema de valores, están construyendo un sistema de creencias. Su paganismo no los deja, sus filosofías, ellos están viendo cómo crear algo. Entonces ellos tienen una tendencia religiosa. Esa tendencia religiosa que tienen, su religión que están viviendo, es una que se amolda solo a ellos y no a lo que Cristo dice, ¿sí? Ellos están viendo a capricho, están viendo a capricho lo que ellos quieren ver de Dios, están forjando una imagen de Dios. Por lo tanto, miren, ellos piensan que el camino a la redención por medio del cuerpo no es posible. Necesita, porque no es a través del cuerpo, necesita ser a través del conocimiento. Por eso ellos están muy metidos con los que son los agnósticos, y creen que el conocimiento por sí solo los va a salvar. Eso es lo que ellos están teniendo. Entonces ellos están manejando ese asunto de la cuestión intelectual, están centrados en la iluminación y todo aquello que de alguna manera los aleja de su responsabilidad acerca del cuerpo. ¿Sí? Ellos están hablando de algunas cosas, por ejemplo, están hablando de los demonios, ¿sí? Aquí es donde se trata el asunto aquí en este pasaje, donde se trata el asunto de que ellos no tienen lucha contra carne ni sangre. Están hablando de cosas así muy, muy tremendas. Ellos están haciendo a un lado lo que conocen, ¿sí? Están haciendo, aunque Pablo le está presentando a Cristo como todopoderoso, ellos siguen pensando en que las cuestiones se están manejando por cuestiones astrales, ¿sí? Como si los ángeles o los astros tuvieran mucho que ver. Y entonces se hablan de demonios, de potestades, hablan de esas cosas. Están haciendo ceremonias de manera que la religión que se practica es totalmente a base de sacrificios humanos, por ejemplo la circuncisión, que no es otra cosa más que lo que une, pero no a Cristo. No nos une a Cristo la circuncisión, lo que hace la circuncisión es unirnos solamente a la fe judía, pero no a Cristo. No nos une de ninguna manera, ¿sí? Ellos están hablando de dietas alimentarias. Por eso Pablo les dice ahí que no te digan a qué comer y qué no hacer. Como si las dietas por sí solas, todo esto tiene que ver como si pudiera comer o no comer, llevarlos a un grado mayor de elevación espiritual, ¿no? Y están hablando de las ceremonias que tienen que ver con cuestiones o ritos. Y estas ceremonias, hermanos, tienen y rayan en lo que es la superficialidad, pero sobre todo en lo supersticioso. Ellos, ¿sí? Están tratando ellos en pocas palabras creen que con esto están completando la obra de Cristo, como si Cristo no fuese suficiente. No alcanza a Cristo. Por lo tanto, hay que hacer cosas. Porque y ya empiezan a dar estas excusas, estas situaciones. Ellos están ahí y el cuerpo, el cuerpo no sirve, no importa, hay que desecharlo. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Colosas. Pablo, hermanos, bueno, a ellos les parece que el evangelio es algo sencillo. Por lo tanto, Pablo lo que trata de hacer es decirles, no, esto no es así. Él tiene les tiene que enseñar muchas cosas, ¿sí? Y les dice una cosa, miren, las dificultades más grandes de salir de la condenación ya no requieren de nuestras obras, sino ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Porque Jesucristo por la muerte y resurrección de su carne nos ha hecho libres de toda condenación. Entonces vean ustedes, mientras ellos, los de Colosas, están pensando en todo esto, Pablo les está diciendo, no, ya no es. Pablo les está enseñando que todo esto, no, hermano, todo esto no. Pablo les dice, lo único que nos puede salvar, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El acto de la cruz, lo que hizo, la redención. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de redención. Y que la redención solo se pudo dar gracias a que Cristo, ¿sí?, murió en el Calvario por nosotros. Solo por eso. Entonces, vemos nosotros que la muerte y resurrección de Cristo nos ha hecho libres de toda condenación, nos ha redimido del pecado. ¿Sí? Eso es lo que ellos. Por eso los de Colosas, con todas estas cosas, viven sin ley. Viven ellos prácticamente sin ética.
no importa. Aquí incluso las mismas filosofías implicaba que podías hacer y deshacer de tu vida, no solo espiritual, sino incluso material. No importaba la familia, no importaba nada. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, esto que afirma Pablo, entonces debe distinguir. Lo que distingue, fíjese, que es lo único que tiene. Y mire todo lo que tiene la iglesia de Colosas. ¿Lo ven? Entonces, lo único que distingue a Pablo es el evangelio. Y este evangelio es el que transforma, es el que cambia. ¿Sí? Esto, hermanos, maquilla, esto transforma, cambia en todos los aspectos. ¿Qué aspectos cambia? Bueno, vamos a ver muchos. Miren, pero antes de ver esos aspectos, yo quiero decirles que entonces que la tendencia religiosa de moldear la comprensión de Dios a capricho humano se ve reflejado en los colosenses. ¿Sí? Y el camino de redención en el cuerpo no es posible. Todo lo que les acabo de explicar. ¿Por qué? Por su pensamiento agnóstico, porque creen todas estas cosas. Esto es lo que estamos viendo. Y el Evangelio, ¿qué dice? No, es la redención a través del cuerpo de Cristo, que es el único que puede transformar. ¿Sí? ¿Cómo se ve la redención? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la manifestación pública del cambio que propone Pablo en el Evangelio? Se manifiesta sobre todo en el bautismo. Ahí es donde la gente decía, sí, yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué hace? Se bautiza. Este es el asunto, ¿sí? Este evangelio que es el que transforma. ¿Cómo transforma este evangelio? ¿Cómo es su cuestión de la transformación del evangelio? Bueno, miren, primero, el evangelio dice, uno, las cosas de arriba. Vamos a ponerlo así más fácil. Las cosas de arriba. Buscad, mirad, buscad las cosas que están arriba y no las que están en la tierra, sino las que están arriba en el cielo. Buscad las cosas de arriba. Sino es una vida que se centra en la tierra, pero bajo el plan celestial. ¿Sí? Bajo el plan celestial. Aquí nosotros podemos ver entonces que tiene que ver con lo que está arriba, pero aplicado con lo que está aquí abajo. Hasta parece una carita, pero no es una carita. Está aplicado con lo de abajo. ¿Se acuerdan de la oración de modelo? Mateo 6:9. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. No dice vamos a tu reino, sino dice venga a tu reino. En este venga a tu reino, entonces todo lo que tiene el reino tiene que venir a nuestra vida. ¿Qué es lo que viene del reino? Su lenguaje, su cultura, su rey. Todo lo que tiene el reino viene a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando nos dice hay que vivir las cosas de arriba, está viviendo eso, pero aquí. ¿Sí? Las personas tienen que ver eso. Entonces dice, busca las cosas de arriba. Las personas ven a Cristo cuando nos ven a nosotros. ¿Lo ven presente y actuando o solo ven cualquier otra cosa, menos eso? ¿Sí? Donde usted convive, se manifiestan los valores celestiales. ¿Se ve que está viviendo las cosas de arriba aquí en la tierra? Esas son preguntas que tiene que hacerse y se van a hacer el sábado y ustedes las van a comentar el sábado en su iglesia. Y dice que el punto número 2, ¿sí? Dice, no las de la tierra. Aquí sí, solo la flecha es para abajo. No las de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, el evangelio que estamos viendo nosotros no nos va a proporcionar una inmunidad sobre las cosas de la tierra, sobre los desvíos del mundo, sobre las tentaciones. Pero existe un cambio de pensamiento de quien se entrega a Cristo Jesús. Y ese cambio de pensamiento es lo que hace que nosotros transformemos nuestra vida. Ese cambio de pensamiento. Entonces buscamos las cosas de arriba aún estando en la tierra y no buscamos las cosas de la tierra. Las cosas que suceden aquí no las estamos haciendo. Entonces el asunto vamos a ver después, más adelante lo vamos a ver. Se trata no tanto de ser, sino de hacer. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe, ¿sí? Aquí, bueno, podemos ver algunas cosas. Al final de cuentas, lo que vamos a ver, hermanos, es cómo la vida en Cristo se va a tener que manifestar aquí. Y cuando venga Cristo, ¿sí? Esa vida que tenemos aquí se va a manifestar en gloria, pero ahora con Él. Esto es buscar las cosas no de aquí, sino las cosas de arriba, no las cosas de abajo, ¿sí? Ahora, esto de la transformación, entonces, hermanos, requiere de fruto. Este fruto, hermanos,
este fruto que nosotros tenemos aquí, ¿sí? De alguna manera va a tener que hacer, cambiar nuestra vida. ¿Cómo, hermanos? En dos vertientes. Primero, haciendo morir lo terrenal, ¿sí? O bueno, toda obra de inmoralidad, ¿sí? Muertos, como dice Cristo, muertos al pecado. Todo lo que sea inmoral, a la inmoralidad, ¿sí? Entonces aquí cabe hacernos la pregunta, ¿sí? Después de que entendamos nosotros que el pecado de pecaminoso de los colosenses no había muerto, sino que continuaba en ello, entonces se manifiesta los señalamientos del apóstol. Pues los pecados del cuerpo permanecían al lado de su práctica de fe. Ahora, la pregunta sería, si nosotros, nuestro conocimiento que tenemos de la palabra ha hecho morir al ser terrenal completamente, eso es lo que tiene que contestar aquí. ¿Estamos muertos al pecado? Si la vida que en Cristo, ¿sí? Este proceso de redención que culmina en el bautismo ha transformado nuestra vida, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra, ¿sí? Entonces tiene que dar un fruto. Y el primer fruto que da es que estamos muertos al pecado, dejamos las cosas inmorales. ¿Sigue contando chistes de doble sentido? ¿Sigue usted permitiéndose ciertos relajamientos en su vida espiritual? Eso es lo que tiene que contestarse usted. Y la otra es vestidos de Cristo, vestirse de Cristo. Vestirse de Cristo es vestirse de lo que Él es, ¿sí? Entonces ahí, hermanos, vemos la imagen del que nos creó es de nuestro Padre Celestial. Cristo nos creó y nos dice, hemos hecho sido a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Aquí nosotros tendríamos que pensar entonces si hemos estado así. ¿Qué es vestirse de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo se distingue un vestido de Cristo? ¿Cómo se distingue alguien que sea vestido de Cristo? En Colosenses capítulo 3, versos 12 al 16, usted va a encontrar la respuesta. Ah, y quiere que se la dé. Bueno, le voy a dar más o menos. El que está vestido de Cristo, miren hermanos, está escogido de Dios. Tiene una vestidura santa. Es amor, es una vestidura de seres amados por Dios. Somos misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes, tolerantes, perdonadores, amorosos, pacíficos. Todo eso somos, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la vida en el Espíritu? Bueno, pues usted lea Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Exactamente, esos 9. Menciónalos usted. La pregunta es si ese es su vestido, si así se ve. Cuando se ve usted, se ve así. Entonces la vida en Cristo, hermanos, la vida en Cristo, esta redención que viene a nuestras vidas, que se manifiesta en el bautismo, es la que nos transforma. No nos transforma todo esto, sino esto. Esto que nos transforma a nosotros trae que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Y este fruto se manifiesta porque estamos muertos a pecado y porque nos vestimos de Cristo. ¿Qué cambia en nuestras vidas? Ese fruto que viene aquí trae cambio en nuestras vidas. ¿En dónde? A ver si se alcanza a ver aquí. ¿Sí? Viene, bueno, mira, en nuestra familia. Sí, en nuestra familia. Porque miren, la familia en el Antiguo Testamento tenía una línea de respeto y ayuda familiar. La familia es una familia nuclear, es una familia que vive bajo la estructura patriarcal. Esposa, hijos, todos quedan a merced del esposo y padre legalmente. Si aún sin una ley que lo respalde, este tipo de relación trae que el evangelio debía ser lo justo. Y lo justo es, miren, ¿puede un creyente vivir la plenitud del evangelio en un ambiente familiar que no tiene equilibrio en derechos y responsabilidades? Cuando vemos, por ejemplo, las leyes y la historia de las leyes en el sentido del derecho, vemos cómo las familias están conformadas y estas tienen que estar sujetas a alguien. En la antigüedad, por ejemplo, en la antigua Roma se sujetaban al pater y ese padre tenía todo al control, todo el control. Hoy nuestras familias no podrían vivir sin una autoridad ahí, sea la que sea, porque ha cambiado los tiempos, eso me queda claro. Pero ¿quién es la autoridad en casa y se sujetan a ella? El problema es que ahora les decía yo el otro día y se los reitero, nosotros somos la generación de la obediencia. Antes obedecíamos a nuestros padres, hoy obedecemos a los hijos, ¿verdad? Entonces, mire, esto es importante. Una familia sin equilibrio no puede funcionar así. Entonces, ¿puede un creyente vivir en la plenitud del evangelio en un ambiente familiar que no tiene equilibrio en derechos y responsabilidades? Esa es una buena pregunta.
¿sí? Entonces, este fruto es como a Cristo. Miren, aquí habla como Cristo, se sujetó así también nosotros. Aquí habla de los esposos, de las esposas, habla de los hijos, habla de los padres. Entonces, todos estos es un equilibrio, pero también habla de nosotros como siervos, como empleados, como esclavos en aquel tiempo, pero hoy nosotros trabajadores. Entonces debemos de manejar una ética, hermanos, una ética de nosotros, como Cristo la manejó. La ética del compromiso laboral debe distinguir al creyente, siendo reconocidos por su buena disposición a servir en todo tiempo. Su vida se distingue como responsable y comprometida ante sus superiores. ¿Se sujeta a ellos o siempre está hablando de ellos? ¿Sí? Ahora, por lo tanto, hermanos, miren, la vida en Cristo, este es lo que es el resumen de los puntos del análisis. Y como aplicación le voy a decir esto, mire, la vida en Cristo deja rastros. La marca que hablamos la vez pasada de marcas, bueno, lo que se cree deja una estela de acciones visibles que se pueden identificar dentro o fuera de la voluntad de Dios. Los colosenses esperaban que como solo era el Espíritu, incluso se hablaba de que Cristo, decían ellos, de que Cristo que cuando caminaba no dejaba huella, porque era espíritu, no carne. Fíjense hasta dónde iba. Pero aquí nosotros vemos que las huellas que nos deja sí son visibles totalmente, no solo en la tierra cuando Él caminaba, sino en nuestras vidas. Entonces hay que identificar todo aquello dentro o fuera de la voluntad de Dios, del que nosotros hagamos. ¿Sí? Y entonces hay que seguir el conocimiento verdadero, y hermanos, tiene que ser en Cristo Jesús. Este produce fruto, un fruto que no se va a corromper, hermanos. Está lejos de egoísmos, está lejos de pensamientos vanos, sino es una transformación de nuestro ser completo, hermanos. Espíritu, alma y cuerpo, dirán aquí algunos hermanos, ¿sí? Por lo tanto, miren, el camino al Padre, hermanos, no es complicado ni inalcanzable. Para caminar, para llegar al Padre, solo hay que hacer dos cosas, hermanos. Se los voy a poner aquí arriba, ¿sí? Solo hay que hacer dos cosas. Someterse, una, y la otra es, aceptar. ¿A qué hay que someternos? A la voluntad de Dios. ¿Y qué debemos aceptar? Debemos aceptar el Evangelio. Y con eso estamos nosotros, así es como cumplimos la voluntad de Dios. Entonces no es complicado ni inalcanzable. En nuestra mente y en nuestro corazón existen los elementos necesarios para acceder a la nueva vida en Cristo. Lo que antes era imposible, hoy se ha resuelto. Entonces evitémonos la pena de pretender completar la obra de Cristo como si necesitara Cristo un empujoncito, una ayudadita, algo más, algo extra. Y hay hermanos que incluso piensan que guardar la ley tiene que ser forzoso. ¿Para qué? Para que nos podamos salvar, hermanos. No guardamos la ley para salvarnos. No, la guardamos porque somos salvos, hermanos. Eso es lo que pasa. Ahora, estamos entonces viendo que la obra perfecta de Dios, ¿sí? No se puede completar con las manos de barro de uno de nosotros, no, sino que esas buenas obras, ¿sí? Esas buenas obras son el fruto, hermanos, son el fruto de haber sido recreados en Dios. Y puedes leer Efesios 2:10. Por lo tanto, hermanos, le digo esto. Jesús dijo que sus discípulos llevan mucho fruto. Es importante que este fruto no sea una simulación o apariencia. Entendemos entonces que el discípulo es aquel que está siendo formado según Cristo y en consecuencia manifiesta una escala de valores que se describen como la ética del reino. Esa transformación no se localiza en el bien ser, sino en el bien hacer, que es la manifestación de lo primero. El bien hacer es la evidencia inequívoca de que el bien ser es real. O sea, si me tiene que creer que soy bien, soy bueno, es porque se ve que soy bueno. Hermanos, por lo tanto, el discípulo manifiesta la renovación de su mente en la práctica cotidiana y produce un fruto abundante de buenas obras que glorifican a Dios. Hermanos, es el resumen, es el comentario de la escuela sabática. Yo espero con todo mi corazón que esta palabra les pueda ayudar, así como a mí me ha ayudado. Y espero en el Señor que sean bendecidos todos. Y hermano, no se olvide, compártalo. Le agradezco mucho, mucho, mucho de corazón a los hermanos que lo ven.
y agradecería también que lo compartiera. Les doy las gracias y en el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Que el Señor esté con ustedes. Paz a vos.